Estamos hablando de la falta de disciplina y supervisión. Es algo que ha ido creciendo, la falta de disciplina y la falta de supervisión es algo que ha ido creciendo en medio de la sociedad en la que nosotros estamos. Cada vez vemos más muchachos sin control, sin nadie que responda por ellos. Cada vez vemos más muchachos con problemas en los colegios. Imagínense lo que vemos cada día, que se agreden niños, dizque por celos. No hace mucho un par de niñas estuvieron peleando que porque la una le iba a quitar el novio a la otra y una de ellas apuñaló a su compañera de estudio. Pero lo más sorprendente es que son niños de 12, 13 años, 15 años. Y nos hacemos una pregunta: ¿y dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? No, el papá se fue con otra. No, el papá anda por allá en otro país. La mamá también se fue, dizque, a conseguir un mejor futuro para sus hijos y los dejó botados. Y cree que puede criar mandando dinero. Y cree que puede supervisar a lo lejos, llamándole: ¿qué hubo? ¿Cómo está? Mucho cuidado, pórtese bien. Y la niña por allá en un motel diciéndole al muchacho que la acompaña: sí, mamá, sí, aquí estoy haciendo tareas. Ay, no, qué bendición, qué bueno. No, hermano, la responsabilidad de nosotros como padres tiene que volver al lugar que debe estar. La responsabilidad del cristiano como padre, como madre, tiene que volver a tomar la importancia que Dios le ha dado a esto. Ser responsables de nuestros hijos. Por eso hay muchos jóvenes que se casan y dicen: pastor, nosotros no queremos tener hijos. ¿Por qué? Porque no quieren tener una responsabilidad como es criar unos hijos. Pero la Biblia no me dice que un par de muchachos se pueden casar simplemente para acompañarse el uno al otro y disfrutar de la compañía del uno del otro. Eso nunca será una familia, nunca. Y el Señor dice que de Dios toma nombre, de Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sí dice la Biblia así? Y la familia no son dos, la familia son un hombre y una mujer casados, pero teniendo hijos. Y cuando ya la persona dice: no, es que es como, no, esto está tan duro, o sea, usted no tiene la capacidad. Yo le hago una pregunta, iglesia del Señor. ¿El Señor quiere que nazcan más muchachos en esta tierra o no? ¿Sí o no? Él le dijo a Adán y a Eva: llenen la tierra. Los mandó a tener hijos, llenen la tierra. Y si el Señor quiere que nazcan hijos en esta tierra, ¿será que Él quiere que nazcan de personas que no conocen al Señor? ¿O será que Él está queriendo que nazcan a través de los hogares cristianos? Póngase a pensar. Porque si Él quisiera que nacieran allá donde desde que nacen los están rechazando, maltratando, golpeando, dejándolos solos, pues hermano, ¿qué sentido tiene el evangelio en esta tierra? Si el Señor lo que quiere es que todos los niños crezcan con el conocimiento de Él, oiga, y con el temor de Él. Pero el cristiano no quiere responsabilizarse. Bueno, algunos cristianos no se quieren responsabilizar de eso. Entonces vamos a seguir estudiando sobre todo lo que tiene que ver con la falta de disciplina y de supervisión. Ya vimos lo que significa la disciplina, ya vimos lo que significa la supervisión. Entonces vamos a tratar de avanzar un poco. ¿Por qué hay falta de disciplina? ¿Será que los padres no se sienten con la capacidad de ejercer la disciplina? ¿Será que están atemorizados por las leyes del gobierno? ¿Será que muchos cristianos, muchos padres cristianos ven como un problema meterse en lo que está pasando con su hijo, con su hija? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cómo se debe disciplinar a los hijos? ¿Usted sabe cómo disciplinar a sus hijos? Hermano, porque muchos creyentes, siendo creyentes, están disciplinando a sus hijos con maltrato, a través de palabras grotescas, de maldición, con golpes, con cosas que, hermano, son maltrato, abuso sobre esos niños. Y no debería ser así. Cuando hablamos de falta de disciplina y supervisión, tenemos que abordar esta problemática desde dos puntos o enfoques. Póngale cuidado. Uno de ellos, el primero,
Hay hogares o familias en donde no hay disciplina o supervisión porque los padres no tienen el conocimiento o el interés de hacerlo. No sé si usted conozca algún hogar, alguna familia donde ninguno de los dos padres tiene interés. Ve, hablarle a ese muchacho, mira que, ay, dígale usted. Ay, no, dígale usted. Ah, vea, que su papá dice, ay, mamá, no moleste, no friegue. ¿Sí vio? Él no hace caso. Ah, bueno. No tienen interés ninguno de ellos de, de supervisar o de disciplinar a sus hijos. No lo ven necesario porque confían en exceso en sus hijos o simplemente consideran que no es necesario tantas reglas o normas. Mire, eso pasa con padres de familia que dicen, a mí me dieron duro, a mí me maltrataron, a mí por todo me daban juguetes. ¿Sabe qué? Yo a mis hijos no los voy a tocar, no los voy a molestar. Yo voy a dejar que el Señor haga, claro, porque son conocedores. Pero no están dándose cuenta que la mala experiencia que ellos tuvieron ahora les va a estorbar para criar bien a sus hijos. Porque, oiga, póngale cuidado a esto. No es como nos criaron nuestros padres, no. Ni tampoco como nosotros creemos que los debemos criar sin el conocimiento de Dios. Porque una de dos, o nos parecemos a nuestros padres en la crianza o nos vamos al otro extremo. Y ninguna de las dos cosas es así. Mire, yo le voy a contar esto. En mi familia pudimos ver que mi papá era una persona recia, fuerte, de una disciplina muy fuerte. Él nunca fue militar, pero él te decía a tal hora te levantabas y a esa hora había que levantarse. Entonces, el hermano mayor, mi hermano de los varones, fuimos 4 varones en la familia primaria, en la familia, en el matrimonio de mi papá y mi mamá. Y el mayor de ellos hablaba mal de mi papá. Claro, hubo maltrato y toda la cosa. Y él hablaba mal de mi papá. Él cuando se emborrachaba, él decía, voy a ir a sacar ese viejo del taller y me voy a quedar con el taller. Él se llenaba de ira, ¿no? Él se llenaba por la amargura que tenía, por las cosas que pasaron en su niñez. Aunque cuando lo veía, él se volvía suavecito, él se volvía mansito. Él nunca fue capaz de levantarse contra mi papá. Pero ¿sabe qué? Él hablaba tan mal de la forma en que mi papá crió a sus hijos, pero él fue peor. Él fue peor. Con los hijos que tuvo, era más, pienso que mi papá fue autoritario, pero no maltratador. Oiga, ese hombre fue maltratador. Porque una cosa es que usted coja un muchacho cuando se enoja, que ya tiene entendimiento, que ya sabe lo que está haciendo y por necedad no obedece y le ponga unos ramazos, digamos. Listo. Pero tomar un niño pequeño, en este caso una niña de meses, que porque llora y llora, ponerlo en el phaser de una ventana a las 3, 4 de la mañana, desnudarla y ponerla ahí en un tercer piso, ponerla ahí, le dio el aire y le dio una bronconeumonía horrible porque él no se la aguantaba y lleno de ira la puso ahí y dijo, déjela ahí, le dijo a la mamá. Esas cosas, hermano, son producidas por el mismo maltrato, por la misma crianza. Pero dentro de mi familia también se dio la otra parte, los que dijeron, yo no las voy a tocar, yo no voy a tocar a mis hijos, no, para nada. Y hoy en día esos hijos son el dolor de cabeza, porque no es ninguna de los dos extremos. Escúchenme, no es ni como nos criaron nuestros padres, ni como nosotros creemos que los deberíamos criar a nuestros hijos. No, es como dice la palabra, es como lo dice el Señor, porque al fin y al cabo nuestros hijos son de Dios. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿Herencia de quién son los hijos? Ah, bueno. Entonces, ¿por qué no conocer? Mire, y yo le hablo a los cristianos y cristianas que hoy en día se debaten en lo que dice el mundo. No, es que el mundo dice que es con consejos, que es dejando que crezca libremente, que su personalidad se desarrolle libremente. No. Yo le voy a recordar una cosa a aquellos cristianos que conociendo la palabra la desprecian y prefieren irse por el reglamento de personas que no saben cómo funciona el ser humano, porque no saben. Cuando se le prohíbe a un padre de familia corregir a su hijo, así como lo dice el Señor, disciplinar a su hijo como lo dice el Señor, supervisar a su hijo como lo dice el Señor, esa persona
no entiende que el único que tiene razón es aquel que diseñó al ser humano. Dios, que diseñó al ser humano, es el único que sabe cómo se deben de criar nuestros hijos. Esas personas hoy en día están diciendo: no, pero es que yo no creo, porque tienen una mala experiencia. Yo no creo que el muchacho haya que estar a toda hora encima, a toda hora corrigiéndolo. Sí, porque él tiene mal enraizado en su corazón, porque usted y yo nacimos con la semilla del pecado dentro de nosotros, y sin necesidad de que nadie nos enseñara, empezamos a robar, empezamos a mentir, empezamos a buscar la inmoralidad, empezamos a hacer todo lo malo. Y para poder enseñar bien a un muchacho que nació con la maldad dentro de su ser, hay que ser constantes, permanentes. Oiga, no, hijo, no, eso no, no, de esa manera no, recuerda que es de esta manera. No, por allí no, no, no digas mentiras, hijo, hay que decir la verdad. Hijo, de esa, así, y que no. Entonces hay padres de familia que dicen: es que yo no creo. No, no. Bueno, pues lea la Biblia. Estás despreciando la Biblia y estás despreciando al que escribió la Biblia, al que mandó, al que inspiró, al que mandó a muchos escritores a que escribieran la Biblia. Y eso no es sabio. El resultado va a ser unos hijos lamentablemente desviados. ¿Por qué? Porque, oiga, si les va mal a los que están allá afuera sin conocer la Biblia, que no hacen lo que deberían de hacer, ¿cuánto más mal nos va a ir a nosotros si, conociendo la verdad de lo que dice el diseñador del ser humano, y nosotros empezamos a llevarle la contraria, a decir que no, yo no creo que sea así como dice la Biblia, es que tampoco, es que es como un extremo? Ya hoy en día, en este tiempo moderno, al muchacho no hay que tocarlo con nada. Bueno, mire a ver qué clase de persona va a formar, mire a ver. Mire lo que dice Génesis 27. Vamos a leer como hasta el versículo 20 más o menos. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Versículo 13. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. La mamá le estaba aconsejando a su hijo Jacob que engañara a su papá, que fuera un burlador, oiga, que fuera un suplantador. ¿Qué clase de amor tendrá una madre cuando le enseña a su hijo a hacer lo malo? ¿Qué clase de afecto tendrá una madre cuando le enseña a su hijo a robar, por ejemplo? Esa mujer, Rebeca, le estaba enseñando a Jacob a suplantar a su hermano, a engañar a su propio padre. Y claro, Jacob conocía lo que se le venía, y entonces le dice a la mamá: no, lo que voy a traer sobre mi vida es maldición. Y le dice a la mamá, resuelta a que Jacob engañara a su papá, le dijo: tu maldición sea sobre mí. Qué terrible, hermano. ¿Ah? Qué terrible. Nosotros hace muchos años veíamos en un comercial de televisión, mi primera clase, se le cayó un billete a la señora que iba adelante pagando unos productos allí en el supermercado, y el niño y la mamá vieron el billete, y la mamá llegó y lo pisó y le dijo: primera lección. Y el resultado, al niño se lo matan cuando ya es grande, porque lo sorprenden robando y termina muerto. Si el mundo sabe eso, ¿por qué nosotros los cristianos no lo sabemos? ¿Por qué padres cristianos hoy están criando como se les ocurre? Como su corazón herido les manda a que los críen. Porque es que hay mucho cristiano con el corazón quebrantado, que le parece horroroso decirle al niño: hijo, no más, no lo vas a hacer porque te doy vara. No, y se ponen que los dejan hacer todo lo que les parezca, todo lo que bien se les ocurre a esos niños. Y después están buscando al pastor para que ya con 12, 13, 14 años, 15 años, ore por él, pastor, porque es que es un muchacho tan rebelde, me quiere pegar. ¿Y quién hizo de este muchacho alguien así? ¿Quién? ¿El diablo o usted? Eso es. Yo aprendí, hermano, desde niño
que los hijos se forman, los hijos no salen. No que este me salió, los hijos se forman. Y de acuerdo como los forme el papá y la mamá, así serán. La Biblia lo dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ese camino que le enseñaron sus padres no se apartará de él. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob. Hizo todo una estratagema, hizo todo un plan terrible allí, hermano, para engañar a ese hombre. 18. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Qué terrible, ¿no? Ninguna clase de supervisión, porque no había interés en la verdad. Bueno, yo le voy a decir una cosa que el Señor en ese momento me hace caer en cuenta. Nosotros no podemos ignorar que aún como cristianos podríamos estar viendo la consecuencia de lo que nosotros hicimos con nuestros hijos. Quiero recordarles a cualquiera de nosotros que estamos aquí y a los que están a través de cualquier medio de comunicación, por la radio, por las redes sociales, que si nosotros cometimos uno o más errores relacionados con la alcahuetería o con cualquier otro error, hermano, es necesario confesárselos al Señor, reconocernos culpables delante del Señor y después de confesarlos, creer que la Biblia dice la verdad cuando dice en primera carta de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, oiga esto tan importante, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo se va a ir la consecuencia de un pecado de un padre que le enseñó a robar a su hijo, por ejemplo? Que le enseñó a desquitarse de los demás, que le enseñó a hacer lo malo. ¿Cómo? Hermano, solo que ese padre sea sincero con el Señor y le diga: Señor, yo soy culpable de haberle enseñado a mi hijo a hacer lo malo, a odiar a su padre, porque hay cantidad de madres y de padres de familia que al separarse, al romper su relación con el papá o la mamá de ese niño, le envenenaron el corazón a ese muchacho, le envenenaron el corazón a esa niña. Su papá es un irresponsable, su papá, y ese corazón no solamente se dañó con el papá o con la mamá, se dañó con los dos. Y al final es un muchacho que aborrece a sus padres. Yo lo he visto en la familia, hermano, yo lo he visto. Entonces, si eso pasó y ahora estamos en Cristo, si eso sucedió y ahora estamos en el Señor, sepamos que hay una salida. La salida es la confesión sincera. Y no lleguemos delante del Señor diciendo: tú sabes, Señor, que es que esa mujer abandonó a mi hijo y entonces yo le tuve que decir la verdad, pero Señor, si de pronto hice lo malo. No, eso no sirve. La justificación no sirve delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo no es para los que se justifican. La sangre de Cristo es para el culpable, para el que se declara culpable. Pero el que empieza a decir: no, yo no quería, tú sabes, Señor, que lo que pasó fue que, no sirve. Señor, soy culpable. Esa madre que envenenó a ese hijo contra el papá, soy culpable. Llené de odio, llené de amargura el corazón de mi hijo, lo llené de veneno, Señor, soy culpable. Ahora, por favor, perdona mi pecado y límpiame a mí y a mi hijo de toda maldad. Eso es una salida muy poderosa. Ahora, el segundo punto, le estoy diciendo que la falta de disciplina se da
por dos enfoques. El primero, hay hogares y familias donde no hay disciplina o supervisión porque a ellos, o por ignorancia o por temor, no les interesa disciplinar el muchacho. No, déjelo así. No lo moleste. El segundo, encontramos casos en donde es casi imposible establecer disciplina o supervisión debido a que el padre durante los primeros años de vida de sus hijos se olvidó o no le dio el valor correcto a la disciplina. Déjeme le explico esto. Hay padres de familia que se fueron del lado de la mamá de su hijo, abandonaron ese hijo. Otros que no abandonaron, escúcheme, póngale cuidado que esto ha pasado mucho en nuestras vidas. El papá estaba ahí, pero estaba ausente. El papá llegaba de trabajar, pero no me molesten, estoy viendo los deportes, no me molesten, estoy viendo el noticiero. Una persona ausente no tenía ninguna afectación o incidencia en la conducta o en la crianza de ese muchacho. Sencillamente no estaba. Ve, mira, pues dígale usted. Pues mire a ver qué va a hacer usted a la mamá. Vea, váyase por donde su mamá. Ten ese muchacho por allá que no me deja ver televisión. Esa es la parte donde se llama una paternidad ausente. A veces la mamá es así. Escuche esto, póngale atención. Yo al principio de esta semana le dije, bueno, el día martes, le dije que muchos padres se preocupan por tenerle a sus hijos todo lo que tiene que ver con la tecnología, la tablet, el teléfono, desde niños, el teléfono inteligente, el computador, y les dan plena libertad a que naveguen por todo eso. Hay que confiar en el muchacho, hay que confiar en el niño. Él tiene que desarrollar su propia personalidad. Dios mío, qué terrible. Pero entonces hay madres de familia, sí, madres de familia. Ya hablé de lo que es un padre ausente por cualquier razón, televisión, celular. Hay madres de familia que en la casa, cuando no están ocupadas en su quehacer, y cuando están ocupadas en su quehacer, no me ves ocupada, anda, mira a ver qué haces. Preguntale a no sé quién, mami, pero no, yo no puedo. ¿No estás viendo que estoy ocupada? Cuando ya terminó de hacer su labor, se sienta con el teléfono a ver lo más destacado, a ver los videos del momento. Y el niño, mami, hombre, ya. Se eleva, se va. Y el muchacho va, se deshace, se mete debajo de la cama, tumba el televisor, le coge el computador, hace lo que quiera. Y ella está en otro mundo, ella está en otra dimensión, en la dimensión de la virtualidad, de las redes sociales. Y se ríe ella sola ahí, no le importa lo que está pasando. Los niños se cogieron a golpes, se aruñaron. ¿Cuántos padres de familia hoy están lamentando que su hijo pequeño se le ahogó porque se fueron para un lugar de recreación, los dejaron por ahí, se pusieron a ver el teléfono cuando los gritos, ¿qué pasó? Ya está en el fondo de la piscina. Hermano, yo estoy tratando con una mujer que tiene unas crisis depresivas por eso. Porque entonces ahora le echa la culpa a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué mi muchacho se murió? ¿Por qué? Pues ¿por qué no se pregunta usted por qué es esclava de ese teléfono? Más bien pregúntese eso. Entonces los padres ausentes establecen una ausencia de disciplina y de supervisión, que es el segundo enfoque. Oiga, por lo cual unos años más tarde es complejo que sus hijos estén dispuestos a obedecerle o a ser formados por alguien que a su percepción nunca estuvo allí presente en su crianza. Entonces es esto: de niños, no me moleste, no friegue, quítese de aquí, sí que cansa, vaya a ver televisión, téngale presto esto. Cuando ya entran 8, 9, 10 años, cuando ya empiezan a ponerle quejas en el colegio, en la escuela, cuando ya empiezan a ser tan cansones que no les dejan tranquilidad en la casa, entonces quieren ejercer una disciplina, ellos no lo aceptan. Nunca estuvieron, entonces no le hacen caso a la mamá, no le hacen caso al papá. Y si el papá un día lleno de ira se enoja, el pelado de 12, de 13, de 14, de 15 años, le dice, pues máteme si quiere, y le hace la parada. A la mamá, conozco muchachos
muchachos que han ido a la iglesia y que le han pegado a la mamá, muchachos de 12, de 13 años. Pero entonces, qué terrible esos muchachos. No, qué terrible la crianza que le hemos dado a nuestros hijos. Qué terrible que un muchacho no haya sido formado en su edad, donde es voluble, donde es manejable, donde es formado, y que ya grande, lleno de necedad, tal vez lleno de palabras de odio que lo llenaron de ira, porque le decían: tonto, bobo, quítate, vos sos mi desgracia, ush. Entonces, cuando ya se siente grandecito, está lleno de odio, de rebelión, de amargura, de desobediencia. Y le repito, es ahí donde los padres dicen: ¿qué será? ¿Por qué me salió así el muchacho? No le salió así, alguien lo formó así. Si no fue usted porque usted estuvo ausente, listo. Ahora, si fue usted que a gritos, a maldiciones, a pellizcos, a coscorrones le formó esa ira, esa amargura en el corazón, bueno, chupe a ver. Pero no diga que es que Dios no estuvo en el asunto, no diga que es que Dios lo descuidó, no diga que es que Dios no cumple lo que promete. Él cumple lo que promete si usted y yo hacemos el trabajo que Él nos puso a hacer. Claro, no se le olvide Efesios 6:4. Vosotros, padres, no estéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Ahí no dice otra cosa. Y esas dos cosas lo encierra todo: disciplina y amonestación del Señor. Pero gritos, patadas, pellizcos, o simplemente no estoy, haga lo que quiera, haga lo que le provoque. No. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote de Israel, un hombre escogido por Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de la carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, ya les había desagradado. Ahora, cuando el Señor visita a Elí a través de un hombre de Dios, de un profeta de Dios, entonces le hace el reclamo: fue culpa suya porque usted nunca los formó, fue culpa suya porque usted nunca los estorbó. Leámoslo y verá cómo es
Mire, alguien podría decir, y me encontré, no un cristiano de banca, me encontré un ministro que me dijo, pero pastor, si yo estoy en la iglesia y yo tengo que trabajar, la responsable de los hijos es la mujer. Si ella los cría mal, problema de ella, no es problema mío. Qué equivocado estás, porque aquí en ninguna parte aparece que Dios le reclame a la esposa de Elí. Ni siquiera conocemos cómo se llama la esposa de Elí. No lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque el que debió formar a esa esposa para que formara a esos hijos fue Elí. El responsable es el padre de familia. Diferente es que usted le enseñe a su esposa, establezca reglas en su hogar, establezca límites, determine lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, y su esposa, conociéndolos, cuando usted se vaya, entonces esa mamá le deje hacer lo que bien le parezca a esos niños. Ay, ya su papá se fue, es viejo cansón. No, mi hijo, tranquilo, haga lo que quiera. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero Elí ni siquiera hizo eso. Elí ni siquiera se preocupó por saber qué estaba pasando con los hijos. Y cuando les llamó la atención, les dijo, ay, muchachos, tengan cuidado, no está bien lo que yo escucho. Dice entonces el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y honrando a tus hijos más que a mí. Es que el cristiano debe de entender, mi hermano, mi hermana, aquí en cualquier lugar del mundo, hermano, uno tiene que honrar a Dios antes que a cualquier otro ser humano sobre la tierra. Tenemos que honrar a Dios obedeciendo la palabra de Dios, porque cuando se tiene por encima a la esposa, al esposo, a los hijos, antes de la palabra de Dios, se está honrando más a esas personas antes que a Dios. Mire, yo le digo a las personas que cuestionan la palabra de Dios, cuando se lee lo que se lee y se dice, no, pero yo no creo, no, es que estamos en un tiempo muy moderno, no, es que el mío, mi hijo, es especial, ese no necesita disciplina ni corrección, no necesita supervisión, no necesita que estén a toda hora, no, ese muchacho es una belleza y yo no lo molesto para nada. Esa persona está honrando más a un ser humano que al mismo Dios. Y eso fue lo que le pasó a Elí. Mire lo que le está diciendo ese profeta. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Oiga, si uno entendiera lo grave que es criar mal a un hijo, sea por el extremo del maltrato o por el extremo de la sobreprotección, por cualquier extremo trae maldición y desgracia a su propia vida y a su propia descendencia. Hermano, yo le oro al Señor y le pido que le abra el entendimiento a los cristianos que hoy están engendrando hijos en fornicación, porque están derramando maldición sobre sus propias vidas y en especial sobre ese hijo que engendraron en pecado. Y quieren engañarse diciendo: Dios es amor, Dios sabe que nos vamos a casar muy pronto. Eso es lo que nosotros deberíamos entender. Yo no he podido conocer a nadie que, sostenido en un pecado, le haya ido bien.
No, no puede ser. No puede ser. Dice, en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, se van a morir jóvenes, porque aman más a sus hijos que a mí. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Ah, qué terrible. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Hermano, cuando el cristiano no entiende esto, entonces sigue criando a sus hijos como bien le parece, o por aquí o por allá, no por donde dice el Señor. Está bien que el mundo todos los días avance en eso que ellos conocen, que el mundo todos los días avance en ese libertinaje que el ser humano está viviendo y aún en la crianza de sus hijos. Listo, que ellos avancen en eso, pero en la iglesia y nosotros que conocemos la verdad, nosotros que conocemos la palabra del Señor, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Maltratar a nuestros hijos? ¿Dañarlos? ¿Verter sobre ellos toda nuestra amargura para que cuando sean adultos sean unos amargados peores que nosotros, que maldigan nuestro nombre? O por el otro extremo, haga lo que quiera, yo no me meto con esto, usted verá qué hace. Yo veía un hermano cristiano en otro municipio donde estuvimos, que le decía a su hijo, usted ya está grande, usted verá qué hace. ¿Sabe cuál era lo grande? 12 años. Usted está grande, usted verá qué hace. A mí no me pregunte. Y el muchacho miraba, estaba en sexto, acababa de salir de primaria y estaba en sexto, tenía un problema y el papá diciéndole, no, mire a ver cómo soluciona su problema. Nosotros tenemos la sabiduría del Todopoderoso. Tenemos a nuestra disposición, a nuestro alcance, la palabra. Vivamos por la palabra, hermano, vivamos por la palabra. No nos dejemos engañar de lo que el mundo vive, de lo que el mundo hace. No nos dejemos engañar de eso, porque entonces estaríamos peor que el mundo. Escúcheme, peor que el mundo. Y yo me pregunto, y hágase una pregunta, ¿cuál es su caso? ¿Cuál es su caso? ¿Usted cómo fue criado? Y si tiene hijos, ¿cómo los está criando? Si puede corregir algo, claro, siempre podemos corregir. O confesando lo que ya hicimos, o corrigiendo lo que estamos haciendo. Siempre habrá oportunidad de corrección. Factores que pueden empeorar o facilitar que un padre no discipline o supervise a su hijo. Escúcheme, hay algunos factores que pueden hacer que las cosas se vuelvan más difíciles en el caso que un padre no quiera disciplinar o no quiera supervisar la vida de su hijo. Uno, el tiempo. No tengo tiempo. El trabajo. Hoy en día, hermano, que sí o sí las mujeres y los hombres tienen que trabajar. Impresionante eso, hermano. Impresionante hoy con la tecnología que hay, donde la gran mayoría pueden tener la posibilidad de estudiar en una universidad, hermano, y no alcanza la plata, no alcanza el dinero. En el tiempo que yo entendí que era un ser vivo, tenía como 8 años, 8, 9 años, y yo veía cómo mi papá trabajaba desde las 4 de la mañana y apagaba la luz del taller a las 10 de la noche, pero le alcanzaba para sostener 11 hijos, 11 hijos, él y mi papá, y 11 hijos más. Y mi mamá estaba en la casa. Y cuando uno veía a mi mamá trabajando, era porque mi papá le decía, vieja, es que tengo que entregar este carro el sábado, ¿me ayuda a pintar? Y mi mamá se iba y se ponía unas batas todas viejas y cogía la brocha y pinte, mijito, tableros de chiva, pinte aquí, pinte allá, mejor dicho. Pero era un momento, digamos, era un día, eran 2 días.
y listo. Y mi mamá no descuidaba a sus hijos. Vengan conmigo, por favor, los más pequeños, y las grandes le ponía quien los supervisaba. Y nosotros ahí en el taller, para allá y para acá, y ella, fulano, ¿dónde está? Venga, que yo lo vea, y dele. Nunca se desprendieron de la responsabilidad que Dios les había dado y no conocían la Biblia. Yo me sorprendo cómo tantas personas que dicen conocer de palabra, que están en una iglesia cristiana y resisten la palabra de Dios, la resisten. No sé qué tienen, hermano, no sé qué les pasó, no sé qué tanta afectación recibieron de sus padres, pero no tengo tiempo. ¿Y qué hago si a mí no me queda? Lo veo por allá. ¿Y a quién se lo deja? Ni pregunte, mijo. Hoy en día los padres no tienen tiempo para criar. Han cedido esta responsabilidad a las redes sociales, a los abuelos, a los tíos, a los familiares, hasta a los vecinos, hermano. Incluso ponen una niña de 8 años a que atienda a un niño de 2. Dios mío, están dañando esas 2 vidas. Están dañando. Están llenos de trabajo, agendados a una vida virtual y distante. El quehacer, el ir y venir. Esos hijos, sorpresa. Algunos de esos niños empiezan a decirle mamá a alguien que no es mamá. Empiezan a decirle papá a alguien que no es el papá. Y entonces muchos de ellos ponen el grito en el cielo. Otro factor que hace más grave esta situación, el desconocimiento. La educación familiar o la preparación para ser padre y criar hijos no es un curso que ofrezcan gratis o que sea muy apetecido, ya que la cultura del mundo nos ha hecho creer que nacemos con el chip de ser padres, por lo cual tendemos a confiarnos en que como nos criaron a nosotros o en la forma que otras personas cercanas criaron a sus hijos o disciplinaron a sus hijos, así lo voy a hacer yo. No, mire, póngale cuidado. Yo siempre deseé que en la iglesia cristiana hubieran las escuelas que el Señor me ha permitido tener, porque yo nunca las vi. Yo dije, como estos chinos, como estos muchachos vi en los primeros años, en los primeros meses de mi vida como cristiano, vi jovencitos en la iglesia cristiana que se iban a casar y no sabían ni a qué iban. No sabían que se tenían que casar, pero chinos, hermano, en una inmadurez horrible. Y recuerdo que era como el tercer mes de yo estar yendo a una iglesia, me le acerqué a mi pastor y le dije, pastor, aquí no hay como una preparación para los que se van a casar. No, hermano, eso es el Señor, el Espíritu Santo. Y admiré la religión tradicional que al menos a mi esposa y a mí nos dieron como 3 conferencias ahí, dizque el cursillo, así le llamaban, el cursillo prematrimonial. No nos dijeron nada, no aprendimos nada, pero al menos tenían algo. Y yo dije, Señor, qué bueno que un día haya una escuela para esos muchachos que se van a casar. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermano? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que no todo el mundo le gusta cuando yo les digo, tenemos escuela prematrimonial, inscríbase, aprenda a saber lo que va a enfrentar en la vida de casado, de casada. No todo el mundo dice, uy, sí, qué chévere, pastor. No, hay personas que aman la ignorancia, escúcheme, aman la ignorancia y la abrazan. Sí, pastor, lo que pasa es que pues la ocupación, me ha tocado decirle a ellos, vas a sufrir, qué pena tenerte que decir, vas a sufrir, porque teniendo el conocimiento a tu alcance y lo desprecias, el insensato desprecia la instrucción y la enseñanza. Hermano, hoy tenemos escuela para padres, tenemos escuela prematrimonial, tenemos escuela para casados, escuela matrimonial, gloria a Dios. Tratamos de condensar lo que dice la Biblia y enseñárselo a las personas. Pero, sobre todo allá afuera, hermano, se casan no sé con qué pensamiento. Pues yo que me casé, le puedo decir que yo me casé porque yo amaba mucho a mi esposa, la amo muchísimo. Pero mi papá me dijo, mi hijo, pues usted ya no pudo vivir conmigo, ya no soporta a la mujer que yo tengo, entonces cásese.
Cásese. Para que tenga quien le lave la ropa, quien le planche la ropa, quien le haga de comer. Cásese. Con alguna de las novias que tiene, me dijo. Y yo dije, sí, verdad, sí, es cierto. Y aunque yo estaba muy enamorado y yo no pensaba en casarme con nadie más, sino con la esposa que tengo hoy, pues sí, esa fue como la motivación. Sí, hombre, claro, me caso, claro, tener ahí quien me lave la ropa y quien me la planche y todo lo demás. Hermano, qué ignorancia. Terrible que nosotros veamos dentro de la iglesia personas muchachos que se casan o por pasión, o por interés, o por un motivo de estos que el mundo usa. Qué terrible. Que el Señor nos ayude, hermano, a salir de la ignorancia. Porque la ignorancia es el pecado del cristiano, el pecado que el diablo usa para destruir la iglesia, la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De la palabra. ¿La ignorancia de qué? De la verdad de Dios. Porque muchos siguen viviendo en lo que conocieron allá afuera, se entrenan en eso, se capacitan en eso y después dicen, ¿cómo así? Y es que había que, ¿en serio? ¿La Biblia dice? Ay, yo no sabía, pero ya están divorciados, ya están en desgracia, en maldición. Terrible cosas como esa. Bueno, déjeme, le doy un pedacito más. Las afectaciones ocasionadas en sus hijos y en sus propias vidas. Ese es otro factor que dificultan la disciplina en los hijos. Cuando una persona está dañada emocionalmente, cuando una persona, vamos a mirar varias clases de estados. Cuando un padre y una madre tienen conflictos porque los dos tienen amargura, entonces ellos pelean constantemente, ellos alegan, ellos discuten. Y cuando tienen mucha ira, ¿con quién se desquitan? ¿Con quién? Dios mío. Entonces el marido dijo, pues ahora no te llevo, te quedas, sabes que me largo, y azota la puerta y ella queda con una piedra. Y el pelado le dice, mami, quedó agua panela. Y ella como está con esa mente así, no le escucha. Mami, ¿qué pasa? Allí hay donde explotar, allí hay donde dejar salir todo eso contenido. ¡Ay, ya! ¡Pua! Lo tira por allá. ¡Uy, que la cansó! ¿No me ves que...? La amargura. Un corazón dañado daña el corazón del muchacho. En el futuro, no solamente va a tener el problema de su propia amargura, sino que se va a tener que enfrentar a la amargura de su hijo. Te odio. Me largo de esta casa. Uy, mire ese muchacho, vea, yo no sé en qué fallé. Oiga, póngale cuidado. Daños emocionales, entre otros, lo cual genera un rechazo por parte del hijo y por parte del padre, el cual no está dispuesto a obedecer a su padre o a escuchar o a ejecutar su autoridad. No, ya me hizo mucho daño, ya me lastimó, me gritó, me tiraba por allá, me dio una mala vida. ¿Sabe qué? Yo no me voy a bajar más, olvídese. Y muchos, oiga, póngale cuidado, muchos padres llegan a la vida cristiana y no les hace provecho, porque no se corrigen, solamente no, sino que se asustan, se dejan llenar de culpa y empiezan a darle gusto a sus hijos, porque sienten que realmente fueron terribles en el tiempo de la ignorancia, que maltrataron a esos hijos, que abusaron de ellos, que los golpearon, que los maldijeron. Entonces se llenan de culpa y hacen algo peor. Yo le digo, hermano, es mejor sacar a un muchacho del problema del maltrato y no de la sobreprotección. Yo se lo digo. Yo que tengo procesos de consejería con adultos que fueron primero rechazados y después sobreprotegidos. Uy, hermano, eso es terrible. Entonces llegan a la iglesia cristiana y no les sirve, no les aprovecha como debería ser, sino que sencillamente empiezan como tienen el sentimiento de culpa allí, de que un día los maltrataron. Yo no quiero que él me vaya a echar en cara, que ella me vaya a echar en cara lo que yo hice antes. Entonces, bueno, mamita, pero no se demore mucho. Usted va a hacer, ay, mi amor, venga, pues yo le consigo esa platica. Y están ahí esclavos, porque ya el muchacho, dañado por el maltrato,
ahora se quiere vengar. Y voy a hacer tal cosa, vea, consígame para tal otra. Necesito para la moto. Y no acepto un no por respuesta. Mi amor, pero yo no tengo, tendría que prestar. Pues preste. Claro, como usted, ay, sí, le duele que le digan que ha sido mala madre, mal padre. Entonces, ese es otro problema. Bueno, pero ya se me fue mucho el tiempo. Vamos a orar. Que el Señor nos dé la oportunidad de continuar con esto que es importante conocer y saber. Aunque usted ya esté haciendo lo correcto, qué bueno, lo felicito. Que usted esté llevando una crianza amable, suave, respetuosa, pero firme con ese muchacho, con esa niña. Qué bendición.